Vamos a proceder de la manera siguiente. Yo me voy a sentar ahora en el sillón y le vamos a pedir a Luis Novarecio, que tiene el micrófono en la mano, de comenzar. Luego le daremos la palabra a Isidoro Bej, al final Gabriel Rolón, y para terminar yo mismo. Por supuesto veremos cómo las cosas se hacen de manera más fluida, depende. Ya Luis se sentó. No vale analizarme. Ya está, ya empezó y así me parece muy bien. Bueno, muchas gracias y le damos la palabra a Luis Novarecio. Buenas tardes a todos. La primera condición para que yo me quede aquí es que no vale analizarme, bajo ningún punto de vista. Tengo una suerte de vértigo en este momento. Me pongo aquí, perdón, claro, tengo un vértigo porque sé que hay cantidad de psicoanalistas, estudiantes de psicología. O sea, creo que el único raro... El único civil. El único civil, me dice Gabriel, soy yo. Por lo cual, y aparte he sido profundamente engañado para venir aquí. Estoy por varios motivos. El primero y no menor es porque soy rosarino y porque el doctor Nacio también lo es. Y porque en la ciudad de Rosario hablar de... Messi también lo es. Messi lo es. Hay un señor que se llama Messi, me apunta el doctor Nacio, que sería de la ciudad de Rosario. En la ciudad de Rosario hace mucho tiempo, una escritora que yo admiro mucho, que es Angélica Gorodischer, que es probablemente una de las mejores narradoras que tiene la Argentina y que a pesar de ser porteña se afincó en Rosario, me habló de Juan David Nacio. Yo no tenía la menor idea de quién era. Él hace mucho tiempo vino a un programa de la tele de Rosario donde yo trabajaba y lo entrevisté. Recuerdo un momento muy divertido. Él me explicaba sobre el sentido de la educación y yo le dije, bueno, y si no, como dice Piaget, un sopapo a tiempo ayuda. Y él me miró estupefacto. Me dijo, Piaget nunca dijo eso. ¿Sabe que no hice a tiempo? Porque esto de que esta bilocación, dicen que el padre Mario Pantaleo se bilocaba, que estaba en dos lugares al mismo tiempo. Yo estoy casi, porque vivo en Rosario y en Buenos Aires. No me dio tiempo de ir a buscar ese video, que debe estar en algún lado, en donde Nacio hablaba de... Piaget nunca dijo eso, espantado. Era un chiste, lo juro. Ese es el primer motivo por el que estoy acá. Segundo, porque hay gente a la que quiero mucho y otra a la que quiero desde el respeto intelectual, que es el caso del doctor Beck, a quien me acabo de cruzar, pero también las buenas lenguas me han hecho llegar comentarios estupendos sobre su trayectoria. Y finalmente porque está Gabriel Rolón, a quien quiero... Yo era muy chiquito y ya Rolón estaba en la tele. La vida, este trabajo insólito que es el de la comunicación o del periodismo, me gusta decir que somos periodistas, no somos comunicadores. Yo rescato el concepto del periodismo, me hizo empezar a cruzarlo como entrevistado y entrevistador, y hoy, con total petulancia de mi parte, digo que es un amigo muy querido. Como si esto fuera poco, la idea es presentar un libro. Tenemos hasta las 3:30, así que voy a hablar muy poquito y mi idea es tratar de disparar algunas nociones para que nuestros amigos, y particularmente el doctor Nacio, charlen sobre el libro. Siempre digo algo que es que me parece un festivo. En estos tiempos de la inmediatez y de los 140 caracteres, que se den cita, 1000 personas, 1200, 1500 personas como hoy para hablar de un libro, es una fiesta y deberíamos destacarlo. Es un encuentro donde vamos a hablar de un libro, donde no se propone ningún tipo de zapping ni sorteo. No hay sorteos, se los advierto, porque por ahí alguno está esperando el sorteo, no lo hay, y en donde esencialmente hay un homenaje. Yo creo que sí, el psicoanálisis cura, es un homenaje a algo que para todos es trascendente, obvio, pero para los que trabajamos de esto es fundamental, que es la palabra. Yo sentí a lo largo de este libro, y lo digo desde apenas una experiencia como analizante, que este libro es un tributo a la palabra. Y es un tributo a la palabra más humana, en el más lato sentido de la palabra, que es el encuentro de dos personas, una que está angustiada, que sufre,
y que encuentra en el otro un primer pacto de hermandad a través de la palabra. Ayer yo le decía al doctor Nacio que me impactó especialmente la cita del comienzo, que es de una de las escritoras más inmensas que ha dado la humanidad y que, descuento, ustedes conocen por la formación, que es Marguerite Yourcenar. Y Nacio dice: el verdadero lugar de nacimiento es aquel donde por primera vez uno echa sobre sí una mirada inteligente. Aquí hay psicoanalistas y especialistas en esta rama de la ciencia muy experimentados. Yo no tengo más que la experiencia de haber transitado en la lectura, como en textos como los de Nacio, o en haber estado sentado frente a un analista. Yo no sé si toman dimensión de la herramienta esencial que es la profesión de ustedes. No sé si se dan cuenta del sentido humano que tiene la psicología. Y me parece que este libro tiende a esto. Tiende a contar de una manera muy amigable para los que no sabemos de qué se trata, qué es este encuentro de el paciente y su analista, qué significa la conversación, qué es la observación, qué es la interpretación y, sobre todo, cómo se da algo que el doctor Nacio describe de una manera sublime, que es este momento del encuentro que él describe del inconsciente del paciente, del inconsciente del psicoanalista, para tratar de interpretar lo que le está pasando. A los que no lo hayan leído, yo les recomiendo que lo hagan. A los que... ¿Hay alguno que no sea psicólogo o estudiante psicólogo en la sala? ¿Puede levantar la mano? No, son todos. Somos 4, chicos, sépanlo. Somos 7. Vamos. Bueno, les hablo, al resto me importa, les hablo a ustedes, a los 7, claro. Dicen, un docente enorme que yo tenía en la facultad me decía: miren, yo voy a dar clases y sé que hay 3 públicos. Uno, el muy inteligente y formado, el consentido, que no me interesa. Esos tipos me complican la vida. Otros que son los que vienen a la facultad, porque bueno, hay que ir a la facultad, aquellos que ven, en algún momento van a abandonar, les importa la nada del derecho, no me importa. Pero hay un segmento que son los que están ávidos de preguntarse, que son conscientes de su ignorancia y que esencialmente caminan con la duda. A esos me dirijo, a ustedes 7 me dirijo, no a todo el resto no me importa nada. Pero digo, a estos 7 y al resto digo, lean Sí, el psicoanálisis cura, porque aparte de un ejercicio profesional de más de 50 años de consultorio, es un texto maravilloso para fraguar algo que está muy maltrecho en el trato del periodismo, que es la esperanza. No la esperanza de un fenómeno divino, de un fenómeno sobrenatural, sino de la esperanza de que en uno mismo y en un analista puede encontrar un camino para salir del sufrimiento. Bueno, los dejo con el resto. Ahora me senté para que el doctor Nacio se tranquilice. Estoy de vuelta sentado en mi lugar y es un gran placer presentar al doctor Beck. Recién me decía, voy a traicionar a un periodista nunca se le confiesa nada en off. Él me decía, en algunos otros lugares del mundo, en Francia, la idea es, cuando uno va a presentar un libro, es polemizar con el autor, con el escritor. Si no hay polémica, no es una presentación. Descuento que el doctor Beck no va a seguir esa corriente, porque sé de la admiración y del afecto que tiene por el doctor Nacio. Todo suyo. Bueno. ¿Se escucha? ¿Sí? Bueno, buenas tardes. Muy grato estar acá con ustedes. Esto parece más un living que un lugar de presentación de un libro. Cuando Juan David me llamó para invitarme a esta presentación, yo le decía, quédate tranquilo, le decía, porque en la Argentina, cuando se presenta un libro de psicoanálisis, por lo menos en el ámbito que nosotros nos movemos, si uno acepta presentarlo, va a participar de una ceremonia festiva, que es como yo lo siento, porque es saludar el nacimiento de un libro. Con Juan David Nacio, cuando me invita, siento un doble gusto ante esta invitación, y les voy a decir por qué un doble gusto. El primero es que mantenemos una amistad desde nuestros tiempos de jóvenes imberbes. Éramos militantes en la universidad.
Él se acordará cuando le rompimos un parabrisas a un ministro de Educación, entre otras cosas. No solo militamos en la universidad, también en otros lugares. Y luego, ambos, cada uno por su lado, seguimos el camino del psicoanálisis. Pero, oh casualidad, a los dos se nos dio por seguir por el lado de la enseñanza de Lacan. Él se fue a París, yo seguí mi recorrido en Buenos Aires, y hubo, bueno, como en todas las disciplinas, tiempos de desencuentros, desviaciones, escisiones, etc. Y siempre sucedió esto. Voy a usar una palabra que a veces se usa cómicamente acá en Buenos Aires. Sin que jamás hubiéramos complotado, cada vez que hubo una escisión, nos encontramos en la misma vereda. Siempre sucedió eso. Es decir que, además de una amistad por cosas que hemos compartido desde muy jóvenes, es que esa amistad se ha venido como rubricando, casi diría más allá de él y de mí. Nos encuentra siempre en la misma vereda. Y esta vez pasa lo mismo. Probablemente él no conozca muy bien qué está sucediendo en Buenos Aires. Bueno, vamos a ver. Voy a tratar de subrayar qué es lo que en este momento me lleva a alegrarme de presentar este libro. El libro comienza diciendo, como desde su título, una afirmación, es un adverbio que dice sí. Fíjense que va con acento y separado por una coma del psicoanálisis cura. Se llama acento diacrítico, porque diferencia de otros sí, como por ejemplo el sí mismo, o el sí como conjunción. Si pasa esto, entonces sucede lo otro. Es un sí claramente afirmativo. Sí, dice, el psicoanálisis cura. Y pone ya desde el comienzo cómo justificar semejante afirmación. Y dice así: hoy me digo que puedo y debo confiar plenamente en la eficacia de mi larga y apasionante práctica psicoanalítica, que no dejo de conceptualizar, de enseñar y de compartir con otros clínicos. Es esta confianza la que me incita a decirle sin vacilar, sí, el psicoanálisis cura. Es decir, que es una afirmación que la puede decir con toda confianza, porque se basa en una experiencia. No se basa en una Erlebnis, en una vivencia. No, como dicen los alemanes, es más del orden del Erfahrung. Es decir, es una vivencia conceptualizada. Es lo que llamamos entonces una experiencia. Y dice, quiero decir sin soberbia, mencionó sus 50 años de práctica, dice, siempre quedará una parte de sufrimiento, un sufrimiento irreductible, inherente a la vida, necesario a la vida. Me recuerda esa frase de Freud que más o menos decía así: intentamos ayudar a nuestros pacientes a liberarse de sus miserias neuróticas para poder afrontar los inevitables sinsabores de la vida. Bien. Dice también, para que el psicoanálisis sea eficaz, es necesario que quien consulta reúna las siguientes características: que sufra, que no soporte más sufrir, que se interrogue sobre las causas de su sufrimiento y que tenga la esperanza de que el profesional que va a tratarlo sabrá cómo librarlo de su tormento. Ustedes ven que acá Juan David y el texto coinciden con Novarecio, que a pesar de que se presenta como un lego en psicoanálisis, habló de que aquellos a quienes les interesa dirigirse son los que dudan, los que se hacen preguntas, los que quieren cambiar. Bien. Y entonces vamos siguiendo lo que este libro nos dice. Es decir, que además de rendirle un homenaje a mi amigo Juan David Ignacio, vamos a darle voz a este libro que hoy nace, se presenta en sociedad. Dice así: para ser eficaz, un psicoanalista debe desarrollar sin cesar dos cualidades: una fina sensibilidad que le permita percibir los movimientos ocultos del inconsciente del otro,
y el arte de dejar hablar a su propio inconsciente instrumental. Muchos de ustedes saben que con otros colegas hemos presentado en Buenos Aires un manifiesto que se llama Retorno a Lacan. ¿Por qué? Porque en esta geografía, no solo Buenos Aires, en Sudamérica, pero esencialmente en nuestro país, hay quienes dicen que hay que dejar de lado el inconsciente transferencial freudiano. Es más, dicen que la transferencia solo se produce por un error de posición del analista. ¿Y cuál es el error? Dejar hablar al paciente. No hay que dejarlo hablar. Una buena sesión es que pase, no termine de decir una frase y mandarlo patitas afuera. Se dicen psicoanalistas, reúnen mucha gente porque se dirigen generalmente a estudiantes, adolescentes, que les creen. Vienen con la aureola de ser franceses. Bueno, fíjense, no comploté con Juan David Ignacio, pero él dice desde el comienzo, se trata del inconsciente y se trata de la palabra. ¿Se dan cuenta por qué esta amistad se robustece, diría, inexorablemente? Nos encontramos del mismo lado inexorablemente. Es más, aunque parezca que me hago propaganda, hace 3 años, en un seminario que doy todos los años, lo titulé La dirección de la cura aún. Creo que vos ni lo sabés, recién te enterás. Y él pone, sí, el psicoanálisis cura. Es increíble, como si estuviéramos en un matrimonio. Bueno, a esta altura del partido puedo decir cualquier cosa. Dice el libro más adelante, la especificidad del analista, escuchen bien porque es la especificidad, Yo les hablo también a los 7 que no tienen nada que ver, pero a todos los demás también. La especificidad del analista consiste en sentir la vieja emoción traumática que el paciente ya no siente hoy. Es decir, que hay una implicación del analista que va más allá de una pura relación intelectual. El psicoanálisis no es cognitivismo, es otra experiencia. Dice también, la premisa insoslayable que preside toda escucha terapéutica es tener el ferviente deseo de deslizarse en el mundo interno del hombre, de la mujer, del joven o del niño que nos habla. Juan David lo dice a su manera, pero para los que conocemos un poco los textos del psicoanálisis, está hablando que sin deseo del analista no hay análisis posible. Condición de que haya análisis. También quiero decir que es muy interesante la enunciación de todo el libro. Por ejemplo, le voy a decir cómo yo trabajo, le voy a decir, ¿a quién le habla? ¿Quién es ese al que dice, le voy a decir? Bueno, es evidente que no elige el estilo barroco. Una vez un psicoanalista conocido me decía en Francia, hay algunos lacanianos que parece que le hablan a Lacan desde la tumba para que lo aprueben. Juan David no hace eso. Es evidente que su interlocutor somos todos los que estamos dispuestos a seguir su lectura, la lectura de sus libros, sus palabras, y pueden ser psicoanalistas y pueden también no ser psicoanalistas. Es accesible y al mismo tiempo desafía a cualquiera de los lacanianos más puros a que le encuentren un error. No hay. No me cabe ninguna duda. Yo fui testigo cuando éramos un poquito menos imberbes, pero muy jóvenes. Juan David Ignacio estudiando hasta las 3 de la mañana todos los seminarios de Lacan ahí en París. Fui testigo de eso. Bueno, hace unos cuantos años que nos conocemos. Sigue el libro. Dice, como dice Freud, el analista capta con su inconsciente el inconsciente de su analizante. Yo modifico, dice ligeramente la frase y enuncio. El analista capta con su inconsciente instrumental
el fantasma inconsciente de su paciente. En suma, el psicoanalista quería alcanzar el inconsciente en el interior del otro y termina alcanzándolo en el interior de sí mismo en el momento de la escucha y bajo la forma de un fantasma. Bueno, acá hay muchos conceptos dichos en un estilo llano que están al alcance de cualquiera, pero que logran lo que yo llamo la simplicidad, que no es lo mismo que la sencillez. La simplicidad siempre tiene como base una lógica. En esta frase hay algo que es muy claro: que el analista se analice no es un mandato superyoico. Si no se analiza, no podrá nunca lograr que eso que aparece desde el inconsciente de su paciente, del analizante, él pueda recibirlo. Sigo. Dice, percibo en mí lo que pasa en él, se refiere al paciente, y se lo cuento. Me convierto así en el intérprete de una partitura que tengo ante mis ojos, esperando que el oyente, abierto a mi música, se diga y me diga, he ahí mi melodía profunda. Algunos de mis alumnos que andan por acá deben recordar que siempre insisto en esta misma pregunta. El analista, como un buen director de orquesta, dirige muy bien cuando respeta la partitura. ¿Y cuál es la partitura? Hay una sola, el decir del paciente, del analizante. Les juro, no complotamos, nos sale así. Por suerte están también acá nuestras respectivas mujeres para que no haya ningún tipo de confusión. Bueno, un poquito más, para que se entienda bien que hay una experiencia real. Le voy a leer este párrafo un poquito más largo que dice así. Estas son, pues, las tres imágenes negativas de sí, autopercibidas confusamente por los neuróticos, fuentes de angustia y de conflictos relacionales. El psicoanalista deberá buscar cuidadosamente cada una de esas imágenes y mostrarle al paciente que la imagen negativa de sí que él tiene es la expresión preconsciente de un fantasma inconsciente, en el que desempeña a menudo el papel de un niño víctima de un verdugo que lo abandona, y estaremos en la fobia, o bien que no lo quiere, y estaremos en la histeria, o bien que la humilla, y estaremos en la neurosis obsesiva. Es importante que quede claro que el verdadero culpable del malestar del neurótico no es la imagen negativa que tiene de sí, sino el fantasma perverso inconsciente que fomenta esta imagen. Bueno, hay muchos otros conceptos. Por ejemplo, es riquísimo todo lo que plantea en su experiencia sobre los distintos modos de la interpretación. Bueno, yo no quiero abusar y además no les cuento todo porque si no, no compran el libro. Entonces, para concluir, voy a leer cómo termina este libro. Dice, hay que afirmarlo sin vacilar. Para nosotros, los analistas, el advenimiento de la curación sigue siendo un enigma. Y concluye con esta frase. Yo escucho a mi paciente con toda la fuerza de mi inconsciente de psicoanalista, pero es lo desconocido lo que lo cura. Quiere decir, tiene confianza en su experiencia, pero no se afirma como siendo el dueño de la verdad y del saber. Bueno, muchas gracias. Bueno, debería presentarlo a Gabriel Rolón, me parece que se presenta por sí mismo, es aparte, nosotros no somos 7, acuérdense, él es de los que saben y de los formados, aparte de alguien que ha hecho de la divulgación del psicoanálisis de verdad que un camino muy interesante. Los dejo con Gabriel. Buenas tardes. De más está decir que me siento profundamente honrado
y emocionado por formar parte de esta presentación, al lado de un amigo como Luis y al lado de dos personas a las que toda mi vida he reconocido como maestros, porque a veces un maestro nos enseña sin saber que nos está enseñando desde sus libros. Recuerdo en París, cuando charlamos, haberle comentado justamente al doctor Nacio que había llevado un libro de Isidoro para el viaje, que estaba leyendo muy entusiasmado. Así que es un honor muy profundo que agradezco. Decía Isidoro que no se ponen de acuerdo, pero extrañamente cuando las cosas se acomodan terminan del mismo lado. Cierta vez el poeta uruguayo, pero casi argentino, Horacio Ferrer, el letrista de Astor Piazzolla, me contó que cuando era joven él había escrito unos versos que se parecían mucho a los de Rafael Alberti y que tuvo, siendo muy joven, la oportunidad de cruzar y decirle, bueno, a mí me da un poco de culpa porque a veces mis versos se le parecen. Y él le dijo, no se haga problemas, son fatalidades de la afinidad. Y creo que eso es lo que pasa acá. Hay fatalidades de la afinidad. Fatalidades maravillosas a veces, porque son las fatalidades que hacen que dos argentinos se comprometan desde su juventud con el estudio, con la militancia, con el psicoanálisis, que uno emprenda una aventura hacia Europa y termine trabajando ni más ni menos que con Jacques Lacan, que el otro se quede aquí y sostenga viva la llama de los analistas que intentamos ponerle el pecho a ciertos avances muy complicados que se nos vienen encima. Se ha querido hacer creer que nuestra técnica estaba perimida, que era antigua, ineficaz, cara. Bueno, aquí están los analistas diciendo lo suyo. Y yo creo que ha hecho un recorrido tan maravilloso, Isidoro, que no vale la pena, aunque yo tenía unas marcas. Prefiero contar otras cosas. Yo no tengo la suerte de conocer al doctor Nacio desde tanto tiempo, pero tengo la suerte de conocerlo. Y esto empezó de un modo muy extraño. Un viaje a París que tenía que hacer para cumplirle un sueño a mi madre, y dije, ¿por qué no que forme parte de un sueño mío? Y teniendo contacto por cuestiones editoriales con la editorial Paidós, pregunté, ¿existirá la forma de conseguir una dirección, aunque sea postal, del doctor Nacio para hacerle llegar un libro simplemente con una dedicatoria que dijera nada más que gracias, gran parte de lo que está acá se lo debo a usted? Y me contactaron con Eva Tabaquián, que es una persona extraordinaria, y un día estoy atendiendo a la mañana y suena el teléfono de mi consultorio, de mi celular, un número desconocido. Nunca suelo atender el teléfono cuando estoy con un paciente. Estaba con un paciente en el diván, como es de mucha confianza, le dije, ¿me permitís un segundo? Porque no sé. Y atendí y me dijeron, señor Rolón, le habla el doctor Nacio. No, ustedes no pueden ni siquiera imaginar lo que yo sentí en ese momento. Es más, le dije, doctor, estoy con un paciente, pero si corta, ¿me vuelve a llamar o lo puedo volver a llamar? Si no, me hacía el lacaniano y terminaba la sesión ahí. Y otra cosa, total, tantos lo hacen y encima cobran por eso. ¿Por qué no lo iba a hacer una vez yo? Así que conversamos y me invitó cuando fuera a París a su casa en una noche inolvidable en la que nos llevó con su esposa, con la persona de la cual se siente enamoradamente dependiente y sin culpa, como nos acaba de confesar, y yo con la mía, charlamos y hoy veo la concreción plena de la pasión de Nacio. Porque ese día maravilloso en el que de verdad nos arrastró pasionalmente, mostrándonos en el medio de un viento y de un frío, y él parado allí mostrándome, acá estuvo la última guillotina, y charlábamos de todo esto. Y cuando estábamos cenando me dijo, hoy estuve escribiendo toda la tarde acerca de, me está llevando una idea muy importante que tiene que ver, quiero escribir un libro sobre el psicoanálisis
Decir que el psicoanálisis, sí, el psicoanálisis cura, y estuve viendo de qué tipo de neurótico es cada uno y qué fantasías perversas hay, con una pasión que yo le envidiaba, y había estado trabajando toda la tarde en eso, en sus ideas, porque eso es el maestro Nacio, es la pasión hecha inteligencia, es el psicoanálisis hecho sensibilidad. Y no es menor esto, no es menor, porque muchas veces los analistas hemos sido víctimas del estereotipo del que no saluda, del que sube en el ascensor y uno tiene que estar incómodo, del que entramos quebrados y si no le decimos nada no nos pregunta ¿pero qué le pasó? ¿No? A mí me pasaba cuando yo hablaba en los medios, que a veces me escribía gente y me decía, yo quiero que me recomiende a alguien, pero no quiero un analista, quiero a alguien como usted. Y yo decía, ¿qué estoy haciendo mal? Digo, si yo soy psicoanalista. Y yo descubrí hace mucho la prosa del maestro Nacio, ¿no? Y me había apenas anotado unas cositas que no quería olvidar decir. Y era que para mí, presentar un libro de Juan David Nacio significa mucho. Nacio para mí es el psicoanálisis. Por eso Nacio me remite en un viaje por el túnel del tiempo, al inicio de mi carrera, a la primera aventura en la que pude encontrar a alguien que explicaba lo que yo quería saber de un modo que yo lo podía entender, que con una característica que hoy sé que le es natural, Nacio escribe de un modo amable, porque Nacio es un hombre amable. Y entonces es como escritor como es en la vida, sensible, llano, franco, inteligente, pero amable. Y digo, para mí es una enorme responsabilidad esto de formar parte de aquellos que tienen las palabras iniciales que dan el surgimiento a un libro del maestro Nacio. Y además, porque presentar un libro de Nacio es en sí mismo, una experiencia analítica. Como lector casi compulsivo que he sido de la obra del doctor Nacio, debo decir que sus escritos tienen la potencia de la interpretación, porque nos sorprende, porque moviliza cosas que estaban en nuestro interior y que no sabíamos que tenían, pero sobre todo porque vienen desde el corazón del analista. Nacio es un escritor con corazón. Tengo para mí que una de las virtudes más destacables de la prosa del doctor Nacio es que cuando uno tiene el libro en la mano, siente que las hojas tiemblan. Los chinos solían transmitir una manera artística de pintar que se llama sumiei, por ahí algunos lo conocen, que comienzan pintando cañas de bambú y casi diría que culminan pintando cañas de bambú porque nunca el aspirante llega al nivel tal como para pasar a pintar algo más. Y se cuenta la anécdota de un discípulo que después de 20 años de estar todo el día pintando cañas de bambú, le dice al maestro, maestro, ya está, hace 20 años, yo ya tengo una perfección en la caña de bambú, enséñeme algo más. Y el maestro le dice, a ver, pinte. Y cuando va a hacer un trazo, el maestro con un sable corta el pincel y le dice, siga practicando. Si usted supiera hacerlo, del pincel tendría que haber salido sangre. Y eso es lo que sentimos cuando Nacio escribe. Yo tengo esa sensación poética, que si rompiera una de esas hojas saldría sangre. Porque está allí, recorrida la pasión y la verdad del maestro Nacio. Decía que atravesábamos épocas difíciles para el psicoanálisis. ¿A qué negar que la llegada de las neurociencias, el avance de las terapias cognitivas, las sistémicas, que bien están para otras cosas que no son las que se ocupa el psicoanálisis, pero sobre todo creo yo que la avaricia de las empresas prepagas de salud, que no quieren pagar más de 20 sesiones por la salud psíquica de sus afiliados. Entonces les es más fácil decir que somos una técnica larga, costosa e improductiva que decir no tenemos ganas de pagar una técnica profunda. Pero esas cosas han ido en contra del psicoanálisis. Por eso es tan importante la salida de este libro. Por eso es tan importante que el maestro Nacio hoy salga al cruce, le ponga al pecho y les diga, señores, sí, el psicoanálisis cura. ¿Y por qué lo puedo decir? Porque tiene
50 años de experiencia clínica. No se lo contó nadie. Lo vio en los ojos agradecidos de sus pacientes. No es fácil ser psicoanalista. Para hacerlo hay que recorrer un largo camino de análisis personal, enfrentarse al pasado, recorrer esas voces, esas experiencias que han forjado lo que llamamos nuestra historia y aprender a aceptarnos, a aceptar nuestro deseo y por sobre todas las cosas, a perdonarnos. Si hay un concepto maravilloso que les va a quedar de este libro es eso, cómo trabaja el analista para lograr que alguien pueda perdonarse. El camino es arduo y es difícil y hay además que conocer textos importantes de la teoría, supervisar, tener el coraje de arrojarnos a ese mundo pasional al que nos invitan los pacientes. Tener no solo la capacidad de pensar en eso, sino de sentir en el pecho propio ese dolor que es ajeno, hacerlo propio, dejarlo que vibre y que resuene para poder encontrar dentro de nosotros la palabra que de alguna manera pueda nombrar esa verdad que se oculta detrás de ese sufrimiento y que le permite a ese paciente vivir mejor. El doctor Nacio nos regala en este libro conceptos teóricos. Ya lo ha dicho muy bien Isidoro. El inconsciente instrumental es uno de ellos. Y aquí es donde encuentra, creo yo, este autor un relieve superior. Porque no es solo un gran analista que entiende, sigue y repite lo que otros han dicho. Nacio tiene el coraje de intentar ir más allá, de exponerse, de generar ideas que dan cuenta de lo que la práctica clínica le ha demostrado y se arriesga a la crítica. Y se arriesga para ayudarnos a nosotros. A los analistas jóvenes, a nosotros los analistas ya no tan jóvenes, pero que seguimos estudiando, con la generosidad de quien pone su experiencia sobre la mesa para que otros puedan crecer. También por eso creo yo que debemos darle gracias. Como les dije, conocer al doctor Nacio es una de las emociones más importantes que voy a guardar en mi corazón. De verdad lo digo. Fue impactante ver su generosidad, como les decía, cómo me habló de su libro, pero básicamente cómo me confirmó lo que yo íntimamente ya sabía. No se puede ser un gran analista si no se es una buena persona. Por eso el doctor Nacio es un gran analista, porque antes que nada es una gran persona. Y además es una persona ambivalente, ¿no? Digo, con la simpleza de la humildad y la complejidad de la inteligencia. Como escribí en el prólogo que tan generosamente me dejó hacer, parafraseando a Octavio Paz, el doctor Nacio lleva en sí mismo una doble llama, la rigurosidad de su espíritu francés y la cercanía afectiva de su argentinidad. Y al conocerlo, esto comprendí por qué la potencia de sus libros, porque es la teoría psicoanalítica la que cabalga sobre el espíritu de un autor, de un hombre analizado, de un hombre entregado. No quiero extenderme más, simplemente voy a decir que Oscar Wilde dijo que los libros no son morales ni morales, los libros están bien escritos o están mal escritos. Nacio escribe bien, y no es algo menor, porque con la excusa de que están transmitiendo teoría, muchos se dan el permiso de escribir muy mal. Muchos a los que nos cuesta mucho leer y a los que hemos tenido mucho que estudiar sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Entonces me parece que el doctor Nacio no solo es un gran analista, además es un gran autor, es un gran artista, genera sentido donde había desconocimiento, trae palabras donde había dolor, genera una emoción, una cercanía, una cena y una amistad donde solo había a lo lejos un discípulo oscuro que lo miraba a la distancia. Muchas gracias, maestro. Tengo la impresión que es como una tarde épica, una cosa de verdad. Digamos, hay una épica hermosísima. Hoy siento que en la mayoría de las manifestaciones públicas se ha perdido
este deseo de la épica, por la transformación, por la reivindicación de ciertos valores. Lo escuchaba al doctor Beck y lo escucho también a Gabriel hacer una suerte de defensa de su oficio, de su técnica, que me parece conmovedora. Y siento que el último de los gladiadores de esta tarde, que viene a defenderlo, es nada menos que el doctor Nacio. Yo no sé si usted toma dimensión aparte de la rigurosidad científica del afecto con el que Isidoro y Gabriel lo han presentado. Así que no tengo más que decirle, disfrútelo y lo escuchamos. Lo voy a imitar. Ahora se va a sentar ahí. Me retó y mírelo. Ahora, analícenlo a él ahora, claro. Yo aprendo. ¿Vio? ¿Se imaginan ustedes que después de escuchar todo lo que he escuchado, las intervenciones, y además ustedes, la presencia de ustedes es impresionante, crea en mí una inhibición, yo estoy inhibido. No es fácil ser yo mismo simplemente con todo esto, es mucho peso. Además, lo que quisiera decirles es que, lo voy a decir de la manera más simple, yo no me lo creo, no me creo nada. Porque si yo me pusiera a creer todo esto que estoy escuchando y la presencia de ustedes, no podría avanzar más. Yo les dije hoy que para mí lo más importante era la inocencia. Y la inocencia para mí es olvidarme que cuento para la gente. Cada vez que escribo un libro es como si yo quisiera conquistar a alguien. No puedo sentir que ya está todo conquistado. Escribir me hace sufrir. Sufro. Seré un buen autor quizás para usted, pero yo sufro. Por eso es un buen autor. Yo sufro. Yo considero que hay dos tipos de esfuerzos. Un esfuerzo penible, doloroso y esfuerzos agradables. Cuando ayer estaba con Infobae, con Luis Novarecio, era un esfuerzo, pero agradable. Era agradable. Estar con ustedes es agradable. Estar con mis pacientes es un esfuerzo agradable. Uno está trabajando. Uno podría estar en el cine, en la plaza, donde ustedes quieran. Está trabajando. En cambio, escribir es un esfuerzo penoso. Estoy solo delante de la hoja blanca y trato de dirigirme al joven de 18 años para que me entienda. Yo escribo para él. Y además, arriba mío están mis maestros. Tengo mis maestros arriba y tengo el joven al que quiero dirigirme. Llegar a combinar esas dos cosas y además lo que yo puedo querer, mi propia humanidad, mi propia emoción, hay tres exigencias. Respetar el rigor de los maestros, hablar la lengua de nuestra comunidad. 2, dirigirme claramente al joven, porque nosotros estamos acá, pero en el 2025 yo quisiera que hubiera otras reuniones con otros analistas, como la que hay hoy. Es decir, que tenemos que obrar porque estamos convencidos, no es una militancia política, es la expresión de un compromiso nuestro con el trabajo y con el oficio que tenemos. Entonces, me digo que el futuro está en los jóvenes hoy en día, los que están saliendo del bachillerato, los que están estudiando psicología, los que se interesan a la cosa más hermosa que es el funcionamiento del psiquismo humano. Entonces, estoy ahí peleándome entre rigor de los maestros, claridad para el joven y emoción mía de lo que yo soy, de lo que vivo y de lo que quiero transmitir. Esto lo digo porque ese libro es el resultado de muchos años, efectivamente, donde yo he querido decir algo que yo escuchaba en permanencia
desde hace ya unos 10, 15 años en Francia y acá, bueno, el psicoanálisis no está indicado para la depresión, el psicoanálisis no está indicado para la fobia, el psicoanálisis no está indicado para los chicos, etcétera, etcétera. Y yo digo, no puede ser, no está indicado para nadie. ¿A nosotros qué nos queda? Ni los depresivos, ni los fóbicos, nada. ¿Y desde qué hacemos? ¿Con quién nos ocupamos? ¿Cuáles son nuestros pacientes? Y al mismo tiempo recibía en permanencia, y Isidoro Beck también, y Gabriel también, deben recibir, como yo recibo, cartas, agradecimientos, tarjetas. Recién estaba una paciente que hace años que no veo para venir a agradecerme. Doctor Nacio, quiero agradecerle. Es muy emocionante de recibir y de sentir que lo que hicimos vale y que ha producido cambios en la persona, no en millones, ya bastante con que en uno hayamos podido ayudar, participar y jugar nuestro rol de profesional lo mejor que hicimos. Por eso puse este libro, Sí, el psicoanálisis cura, porque quiero que lo afirmemos y les pido a ustedes, por favor, que nos ayuden a difundir esto, que el psicoanálisis es una terapéutica, no es una aventura intelectual, es una aventura intelectual, pero ahí no se queda en la aventura intelectual. Hay dramas. En mi consultorio trabajo todo el día y recibo 10, 15 dramas por día, es mucho. ¿Y quién se ocupa de esos dramas? No son intelectuales que vienen a hablarme de la filosofía u otro. Son personas en carne y hueso que están sufriendo y que piden que usted venga y participe con ellos y a ver qué puede hacer. Y mi intención cada vez es que yo me quiero sentir útil, como le decía a Luis Novarecio ayer en Infobae. Me quiero sentir útil, no es una cosa magnánima, esto no es, cuando yo digo útil pienso en Lacan, en la definición que él da del objeto pequeño a, que el analista está en posición de objeto pequeño a, él lo dice de esa manera, un poco formal, pero en realidad estar en posición de objeto pequeño a es estar para que el otro se sirva de uno. Yo presto mi inconsciente, presto mi cuerpo, mi emoción, porque el cuerpo es la emoción es el cuerpo. Presto mi inconsciente, me presto para que el otro se reencuentre y, como dijo muy bien Gabriel Rolón, para que termine perdonándose en mí. En fin, todo esto para decirles que muchísimas gracias. Realmente me siento muy tocado por todo lo que han dicho. Y como les dije, voy a hacer un esfuerzo de no creérmela en ningún momento para poder seguir avanzando. El día que me la crea, ahí se terminó Nacio. Muchas gracias. Abusando de mi oficio de preguntador, digamos, el planteo inicial de la tesis del libro del doctor Nacio es que sí cura el psicoanálisis. Y hay para mí una curiosidad que es saber cuándo es que el analista está convencido de que ha sido curado y le da la mano al paciente para despedirlo. ¿Puedo preguntárselo, doctor Beck, cuándo se produce eso? Bueno, se puede decir de muchas maneras, Una, ya la citamos, la que decía Freud, de ayudar a nuestros pacientes a liberarse de las miserias neuróticas para poder afrontar, las alegrías y los sinsabores que la vida inevitablemente ofrece. Esa es una manera de plantearlo. Otra manera de plantearlo, por ejemplo, en el caso del análisis de un niño, cuando uno puede conseguir que eso que está como detenido, bloqueado, se desbloquee y vuelva a establecerse una buena relación, por ejemplo, con sus padres, uno puede decir, para ese niño ya está bien que siga su transferencia con sus padres. Ese sería, por ejemplo, otro modo de plantearlo. En el caso de un paciente muy grave, lo que se suele llamar un psicótico, sabemos que no le vamos a propiciar que cambie la estructura porque eso es inviable.
Pero también hemos aprendido, gracias a desarrollos que se fueron dando y experiencias propias, que en muchos casos de psicosis podemos ayudar a que también disfruten de la cuota que el destino les permite en esto que llamamos la vida. Y también los podemos acompañar en esos casos, bueno, propiciando ciertas maneras de insertarse en la sociedad, en la creación, y donde nosotros acompañamos, y en esos casos suele darse algo que yo les suelo decir a mis alumnos, para atender, por ejemplo, un paciente psicótico hay que saber cómo situarse, no cargárselo como una cruz en la espalda, porque puede ser que tengan que atenderlo toda la vida. No hay fin de análisis. Es decir, que hay situaciones muy variadas, pero en todos los casos, si tomamos esto que decía Juan David, se trata de lo que llamamos el sufrimiento. Yo suelo diferenciar entre el dolor y el sufrimiento. El dolor es eso que de pronto nos llega por un episodio traumático como lo real. El sufrimiento ya es una respuesta del sujeto. Fíjense que está en la lengua popular. No se dice me duele un sufrimiento, en cambio sí se dice sufro un dolor. Es decir, que el sufrimiento ya es una primera respuesta. Por eso, como dice muy bien el libro, podemos ayudar a alguien que viene diciendo su sufrimiento y que tiene ganas de ir de otro modo en la vida que cargando ese sufrimiento. Bueno, cuando podemos ayudar a alguien a que alivie su sufrimiento, o en algunos casos a que directamente se libere de ciertos sufrimientos, bueno, decimos que hemos hecho algo que nos pone contentos, que nos gusta, porque también hay algo que tiene que ver con el gusto de poder también ayudar al otro, pero no por caridad cristiana. Suelo recordar siempre una anécdota de la Madre Teresa en Calcuta, ¿no? Una vez fue una joven misionaria a verla, que quería trabajar ahí con ella, era estadounidense, y la Madre de Calcuta le dijo, venga, antes de empezar, venga conmigo. ¿Qué pasa? Si usted cree que vino acá para ayudar a los pobres leprosos desclasados, está equivocada. ¿Sabe por qué vino? Por usted, porque esto le hace bien a usted. Creo que eso es esencial. Cuando Juan David dice no me la creo, quiere decir que no nos ponemos en lugar de salvadores. Lo que hacemos es porque a nosotros nos hace bien. También a nosotros lo que hacemos nos alivia de nuestro sufrimiento. Gabriel, ¿tu experiencia cómo es respecto a ese momento de la curación, pato entre comillas y negrita? El análisis es un territorio a veces solitario y complicado, porque los fracasos son muy ruidosos y los éxitos muy silenciosos, ¿no? Digo, si un paciente nuestro hace un intento de suicidio, al otro día está la madre, la esposa, llamados telefónicos, hay que ver si este hombre lo estaba atendiendo bien. O sea, cuando algo sale mal, incluso hasta cuando el paciente por algo se enoja, se va, o sea, todo parece ser muy ruidoso. Y ese momento por el que tanto trabajamos, en definitiva, que es el de que un sujeto se encuentre con la curación. La curación tal como la entendemos, que no es usted nunca más va a sufrir en la vida, porque los analistas no podemos manejar el destino. Yo no le puedo decir a alguien, usted no va a sufrir, si su hijo tiene un accidente y se muere, no va a sufrir porque se analizó. Allí está la vida y allí está el dolor, y el dolor es parte. Pero sí, cuando llega ese momento en el que esa persona que no podía con su culpa, que no podía con su angustia, que no podía tener pareja, que no podía conservar un trabajo, que no podía rendir un examen, sea cual fuere el motivo que lo haya traído y las connotaciones que ocultara, cuando esa persona te mira, te agradece con esa mirada, es un momento muy silencioso, muy compartido, muy íntimo. Sabemos en lo más profundo de nosotros que hemos hecho un gran trabajo juntos, porque yo creo que esa especie de matrimonio, ¿no? De concubinato, decía Lacan, que se arma dentro del consultorio entre el paciente y el analista, es una relación única e irrepetible. Y cuando nos miramos y sabemos que esa persona ya no está donde estaba, que el psicoanálisis le ha permitido algo. No es un trabajo en la pura búsqueda, en la sola búsqueda del bienestar, sino de la transformación.
El psicoanálisis hace que alguien sea una persona que no hubiera sido jamás si no se hubiera analizado. Digamos, que descubra, que se corra de lugares. El perdonarse hace eso. Jamás hubiera podido ser esta persona nueva si no se hubiera analizado. A mí me gusta la frase aquella de Sartre, ¿no? Somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. El psicoanálisis trabaja para que esa persona pueda hacer algo mejor con lo que hicieron de él. Y cuando eso se produce, se da lo que, a mi entender, yo puedo llamar que el paciente está curado, puede ir de alta, y se siente simplemente en eso, en una satisfacción íntima, silenciosa y solitaria, cuando cerrás la puerta y te queda, antes de que toque el timbre el próximo paciente, la sensación de que a alguien lo ayudaste en la vida. ¿Adhiere, doctor Nacio, esta noción de que el psicoanálisis hace que esa persona sea otra, que no lo voy a saber decir, que de ninguna manera hubiera sido de no haberse psicoanalizado? Me lo hace difícil, Rolón, pero digo... No, es así, es así. No, en el final del libro se llama la cura, ¿cómo se llama? Es un enigma, ¿no? ¿El libro suyo? ¿No se acuerda del libro suyo, doctor? No me acuerdo. Sí, acá estamos. Espere. 2 minutos. Busque tranquilo. La curación sigue siendo un enigma. La curación sí. ¿Sabe lo que yo le digo a mi analista? Medicame. Él me dice, no puedo. La curación sigue siendo un enigma. ¿Por qué? Porque alguien leyó el libro en Francia, pues este libro salió ya en Francia, y terminó de leerlo y me dijo, mire, lo que más me gustó es su último capítulo. A tal punto que me permití de pedirle al editor que pusiéramos mi capítulo preferido, como si hay una serie que se llama Mi querida bruja, ¿cómo es la bruja? Mi querida sorcière, mi querida... No, bueno. Acá había una de mi marciano favorito. Tenemos un marciano. Había una serie que era mi marciano favorito. Mi marciano favorito. Bueno, era mi capítulo favorito. ¿Por qué mi capítulo favorito? Y él me decía, usted hace todo un desarrollo para contar cómo usted hace para llegar a llevar un paciente a que esté bien, a que esté curado y que se vaya, y al final, en el último capítulo, usted dice que no se sabe cómo hizo para realmente que se cure. Y es verdad, el último capítulo para mí es el capítulo preferido, porque digo que después de haber estudiado, etcétera, trabajado, precisado, etcétera, termina un punto en donde uno dice, y esto lo remarcó Isidoro recién, donde uno dice, no sé por qué se curó. Es como, o por qué no está más, o por qué se fue contento, por qué me manda cartas diciéndome que tuvo los hijos que tuvo, ¿por qué? Yo no sé. No sé realmente qué pasó. Yo sé que hice todo lo que había que hacer, más o menos, algunas veces mejor, otras peor, pero que al final no explico por qué alguien anda bien. Parece ser que explicamos mejor cuando alguien no anda, cuando en un análisis no anda. Ahí explicamos mejor, pero cuando el análisis anda, ahí no sabemos verdaderamente explicar por qué. Usted dice en el libro que se produce ese momento casi que es un clímax en el libro y en el proceso del análisis, que es ese encuentro de esos dos inconscientes. Sí. ¿Qué pasa cuando no fragua ese encuentro? En general, ese encuentro se hace como yo decía hoy a la mañana, yo estoy en un estado permanente de sensibilidad. Y yo pienso que Isidoro Beck también, y todos los profesionales psicoanalistas, llega un momento en que están en un estado de sensibilidad muy alto. Sin embargo, en un día a mí no me da con todos los pacientes entrar en ese punto culminante que usted dice, Luis Novarecio, que es ese momento en donde yo siento en mí el inconsciente del otro, donde tengo una imagen, cuento el caso, ustedes lo pueden ver, hay varios casos, pero ese momento culmine no lo tengo con todos los pacientes, ni todos los días, ni a todo momento. Son momentos fundamentales que cada vez que el tiempo pasa, a medida que va pasando el tiempo, se repiten cada vez más fácilmente, porque estoy más elástico.
estoy más despierto, estoy más lúcido. Además, llega un punto en que la teoría me ha ayudado mucho, porque hay que estudiar mucho para eso. Es como decíamos ayer, es decir, si uno va a mirar un cuadro al Museo du Louvre, evidentemente el cuadro uno dice, ¡ay, qué lindo! Pero si uno conoce la teoría y la historia del cuadro y la historia del pintor, el cuadro es todavía más bello. Lo mismo pasa con la teoría. Más uno estudia, más uno es sensible a la emoción del otro, y a estos momentos culminantes se producen efectivamente más frecuentemente. ¿Le pasa, doctor Beck, esto, digamos? Voy a contar, los que me conocen saben que si no cuento un chiste no me voy contento. Le voy a contar un episodio con un paciente, ¿no? Es decir, evidentemente se había producido un cambio muy, muy importante en su vida de algo que quería cambiar y con lo cual no podía. Y entonces está asociando, tirado en el diván, yo sentado en el sillón detrás, y me dice, ¿no será por casualidad? Entonces le dije, disculpe, ¿me hace un lugarcito en el diván junto a usted que me voy a largar a llorar? El doctor Beck dijo, Gabriel, la necesidad del analista analizado. Contame tu experiencia y cómo lo ves. No. Sí, claro. O sea, el psicoanálisis es antes que nada algo que se atraviesa y un analista es hijo de su análisis, es un producto de su análisis. Por supuesto que tiene que tener un gran conocimiento teórico, que tiene que haber supervisado y estudiado y hecho grupos de estudios y venir a lugares como estos a aprender de los grandes maestros, y hay que seguir siempre. Pero lo único que te convierte fundamentalmente en analista es el análisis personal. Alguien que no... Es muy difícil explicarle a una persona algo tan sencillo como lo que es un lapsus si nunca lo experimentó, como lo que es la irrupción del inconsciente si nunca se vio sorprendido por su inconsciente en su trabajo de análisis. Hay cosas que son intransferibles y el análisis tiene un fuerte andamiaje teórico, una teoría que no es cualquiera, una teoría que está allí para dar cuenta de una práctica muy fuerte. Creo que es en el libro del Edipo que el doctor Nacio dice que la característica de un concepto analítico es que siempre está allí para responder algo de la clínica, si no, no tiene el valor de un concepto. Yo cuando estudiaba psicoterapias, por ejemplo, en la facultad, decían, conceptos teóricos, intervenciones informales, creo que era o algo así, del terapeuta. Por ejemplo, se levanta y saluda. Entonces el saludo era una intervención. Digo, está bien que se teorice eso desde ellos. Para nosotros no sería, es un concepto. ¿Por qué? Porque no da cuenta de un problema de la clínica. O sea, el Edipo es un concepto, el inconsciente es un concepto, la resistencia es un concepto, porque dan cuenta de la clínica. Ahora, todos esos conceptos vos los podés saber de memoria, los podés recitar en alemán, en francés y en español, pero si nunca los viviste, si nunca te sentiste recorrido por el fuego del análisis, yo creo que es imposible, no creo, estoy seguro, es imposible que vos puedas ser un analista. Esto ocurre mucho a los chicos cuando recién se reciben, que por ahí dicen, ya me recibí, empiezo a atender, yo soy analista. Y una vez hablando con un maestro con quien yo hacía grupo de estudio, con Horacio Manfredi, me dijo que él se había visto en la situación de decirle a un paciente, usted no puede atender todavía. Mirá qué fuerte, alguien que decía, pero me acaban de dar el título, usted no puede atender todavía. O sea, tiene un título de psicólogo, usted no es analista todavía. ¿Por qué? Porque no ha recorrido en su análisis personal el camino necesario como para poder sostener íntegramente esa clínica. ¿Cómo va a prestar uno? ¿Cómo va a poder armar uno un inconsciente instrumental si no puede con su propio inconsciente personal que lo traiciona todo el tiempo? Es decir, ¿cómo va a poder alguien ser ese instrumento para que lo que el paciente no recuerda se haga imagen y se haga palabra dentro del analista si todavía tiene tantos puntos oscuros? Así que creo fervientemente en eso. El análisis personal es la herramienta más fuerte de un analista. Lo veo a sentir mucho, doctor Nacio, a lo que está diciendo. Quiero decirse porque hace poco me decía a mí mismo, ¿cuáles son las condiciones que tengo que tener para poder
estar cumpliendo con este oficio. Y me dije, 1, tengo que tener el cuerpo sano. No hay que olvidarse, el cuerpo es la base. Si yo estoy enfermo, no voy a trabajar bien. 2, necesito sentir que mi inconsciente no me traiciona, no me hace hacer macanas. Ojo con el inconsciente. Es bravo y puede hacernos hacer Todos macanas. hacen así, doctor, mire, fíjese, es tremendo. Están todos así diciendo el inconsciente. Diga de vuelta, el inconsciente es bravo. Es bravo. 3, hace falta sentirse que alguien lo llama. Hace falta sentirse llamado. Hace falta sentir que alguien me espera. Eso es el amor, señor Novarecio. Usted también, periodista, no hace falta ser psicoanalista, usted también necesita sentir que nos llaman, que estamos esperados. Si yo no siento que estoy esperado, y si yo no siento que alguien detrás de la puerta me está esperando, después que se termine todo, tengo que sentirme en un estado de amor, llamémoslo amor, a este sentimiento de esperar que alguien me espera y alguien que yo quiero que me espere. Estas son las 3 condiciones de base: el cuerpo que funciona, el inconsciente que no me traicione y sentirme que alguien me llama, que estoy esperado en alguna parte. ¿Cómo reacciona con eso, Doc? Estoy totalmente de acuerdo. Suelo decir que hasta el más malvado de los skinheads necesita que haya por lo menos uno que lo ame. Un ser humano no puede vivir si no hay al menos uno que lo quiere vivo, que lo ama. Una vez me invitaron a una jornada muy importante de la provincia de Buenos Aires, porque mi hija trabaja en eso, de chicos abandonados de la calle. Y eran ONG que trabajan muy seriamente para atender a esos chicos. Entonces, cuando empecé a hablarles, les dije, vamos a corregir un primer error. Suele hacerse muchas veces en los servicios de psicopatología esta pregunta: ¿este niño fue deseado o no? A ver, yo les pregunto, ¿ustedes desean o no desean que estos niños abandonados de la calle puedan crecer como ciudadanos, formarse, tener la posibilidad de aprender un oficio, una profesión, tener su familia, disfrutar de la vida? ¿Sí o no? Sí, dijeron todos. Entonces son deseados. Bueno, nos quedan apenas unos minutitos para terminar y yo quiero dedicárselos al autor. Estoy tentado a hacer la pregunta. Vio que sí vas a decir algo, Gabriel, perdón. No, me quedé pensando en lo que había dicho Isidoro y me vino a la mente. Yo fui durante algunos meses, iba todos los sábados a la mañana a algunas cárceles de chicos. Con Nino Ramela, que es un hombre también periodista, pero muy importante de la cultura y una persona muy sensible. Él se había contactado con chicos que había chicos muy chiquititos, de 8 años, 14 años, y se le había ocurrido llevar autores, escritores, para que dieran charlas en los lugares, y la idea era promover que los chicos escribieran. Y entrar ahí fue muy fuerte, porque me encontré con chicos que primero me miraban con desconfianza, porque en las cárceles el psicólogo es el buchón que va a depender de lo que el psicólogo diga, si le dejan recibir visitas o no. Entonces tratar de explicarles que era diferente. Y charlamos un poco y me encontraba con cosas muy, muy duras, ¿no? Un chico que me decía, por ejemplo, que él quería ser como su hermano cuando creciera, y su hermano estaba preso, pero su hermano era un gran delincuente, decía él, ¿no? Que él sabía hacer las cosas distintas. Y entre los chicos que habían escrito, que estaban participando de esto, había uno, y yo leí y dije, ¿quién es tal? Entonces dije, qué bien que escribís. Y nos quedamos charlando un rato, y él me decía, pero a veces cuesta porque de noche cierran la puerta, apagan las luces, y escribía con la luz de abajo de la endija de la puerta, tenía que escribir de esa manera, y
le digo, pero vos vas a salir de acá. Le digo, escribí, seguí escribiendo, le digo, porque vos tenés talento. Le digo, no te digo que vas a vivir de esto, pero lee, escribí. Le digo, me va a encantar verte cuando estés afuera y qué sé yo. Y al otro año en la Feria del Libro de Buenos Aires se presentaba el libro de estos chicos. Y entonces, con una fuerte custodia policial, habían dejado ir a algunos de los chicos que habían escrito y nos invitaron a algunos de los autores que habíamos sumado algún cuento para ese libro. Y estoy presentando así el libro y hablando con ellos y un chico se levanta la mano y me dice, ¿usted se acuerda de mí? Me dijo, usted me dijo que no robara más, que leyera, que siguiera escribiendo. Me dijo, bueno, yo ya salí, yo sigo escribiendo y no voy a entrar más, porque yo no voy a robar más, yo voy a seguir escribiendo. Y a mí me agarró una profunda emoción, porque sentí algo de lo que Isidoro dijo. Hay veces que bastan algunas palabras para hacerle sentir a alguien que en algún lugar alguien está deseando otra cosa de él, alguien lo está esperando desde otro sitio. Y yo creo que ese es el lugar también importante del que habla el doctor, saber que hay un lugar donde se nos espera de un modo diferente. Bueno, nos quedan muy poquitos minutos. Yo primero, y antes de despedirnos con el doctor Juan David Nacio, querría, sé que es un sentimiento compartido, agradecerles a Isidro Beck y a Gabriel Rolón de la mejor manera que uno puede hacer en estos casos, que es tributándoles un fuerte aplauso. Y para despedirlos, y sé que después el doctor Nacio va a estar abajo saludándolos y etcétera, etcétera, iba a ser la última pregunta que un gran periodista francés, que es Bernard Pivot, siempre hace, que es, hay algo que no le pregunté, que le gustaría preguntar, pero voy a caer en los lugares comunes del periodismo. Usted sabe, doctor, que los que trabajamos en los canales de noticias tenemos que llenar horas y horas hablando, entonces hacemos preguntas más idiotas de lo de costumbre, ¿no? O sea, le gustan las preguntas idiotas. Soy especialista. Me encantan las preguntas. Soy especialista en preguntas. Pero viste que si te pasa esto, empiezan, si fueras tal cosa, si fueras a Randazzo, si fueras una flor, no digan pavada, o sea, pobre Randazzo. No, pero digo, es un juego que me gusta mucho a mí hacer, y en este caso es una pregunta idiota, admítame el sentido del juego. Usted por allí reivindica mucho el sentido del juego de los niños. Así que si Lacan viera este libro, ¿qué diría? Esa era una pregunta idiota. Es una pregunta idiota. Lacan, ¿qué hubiera dicho? En Lacan, yo pienso que hay muchos Lacan, hubo muchos Lacan. Yo pienso que el Lacan más profundo me hubiera dicho, me emociona, siga, Nacio, siga. Qué lindo, qué lindo. Qué lindo. Me dijo que iba a hacer una pregunta idiota. Bueno, medio. Bueno, la verdad que ahora sí le pregunto. ¿Hay algo que no le pregunté o que no le dijimos que quiere decir en esta tarde? No sé, ya a esta altura. Ya no sabe más. Bueno, gracias a todos. Es un placer verlos.